Vamos a estudiar ahora el caso de un circuito cerrado que se mueve en un campo magnético B permanente en el tiempo. Puede variar de un punto a otro del espacio. Vamos a hacerlo con una espira que la hemos dibujado plana para facilidad del dibujo, pero en ningún momento vamos a necesitar que sea plana. Como ya hemos dicho antes, el circuito lo único que se necesita es que sea cerrado para que se produzca la fuerza electromotriz de la ley de Faraday. La espira en una posición gamma se mueve con una velocidad v. Esa velocidad v en un tiempo diferencial de t mueve la espira un vector diferencial de L, un movimiento diferencial de L que hemos indicado aquí. Toda la espira se mueve según ese vector diferencial de L. Por lo tanto, la espira pasa de la posición gamma en trazo continuo a la posición gamma prima de trazos, como hemos indicado aquí, generando una superficie de barrido que hemos punteado. Aquí hemos dado una vista lateral por A de las dos posiciones, la posición de la espira en posición gamma y la posición de la espira en posición gamma prima que hemos dibujado de trazos. El vector diferencial de L, que es el que produce el movimiento de gamma a gamma prima. Esa superficie lateral, superficie de barrido del circuito, es la que va a generar un flujo magnético que nos va a permitir calcular la fuerza electromotriz. Vamos a ver el proceso a partir de las fuerzas magnéticas que se producen en las cargas móviles de la espira debido a que, como se mueve con una velocidad v, esas cargas móviles van a estar sometidas a esa velocidad v dentro del campo magnético B. Por lo tanto, se producirá una fuerza F en cada una de las cargas móviles que vamos a llamar Q, que será igual al producto de la carga Q por el producto vectorial de la velocidad a la que están sometidas por el campo magnético B. Podemos definir un campo que llamaremos E sub m como el cociente de la fuerza sobre cada carga dividido por la carga Q. Ese campo será igual al producto vectorial de V por B, velocidad por campo magnético. Se dará en todos los puntos del circuito y es el campo que mueve las cargas dentro de él. Luego, la fuerza electromotriz en todo el circuito será igual a la integral curvilínea en el circuito del producto escalar del campo E sub m por vector diferencial de R, siendo diferencial de R el vector diferencial de longitud del circuito. Si sustituimos aquí E sub m por su valor, nos queda que la fuerza electromotriz es igual a la integral del producto vectorial de V por B multiplicado escalarmente por diferencial de R. Integral, ya digo, a todo lo largo del circuito. Como V, velocidad con la que se mueve la espira, es igual
a la diferencial de L vector partido por la diferencial de tiempo, si sustituimos aquí, nos queda que la fuerza electromotriz es igual a la integral curvilínea de la diferencial de L partido por la diferencial de T multiplicado vectorialmente por el campo magnético B y multiplicado escalarmente por el vector diferencial de R. Tanto el campo magnético B como el vector diferencial de R, ninguno de los dos depende del tiempo. Vamos a sacar la diferencial de T de la integral, con lo que queda que la fuerza electromotriz es igual a 1 partido por la diferencial de T de la integral. Vamos a cambiar el orden del producto escalar. Como ya sabemos, el orden del producto escalar no cambia, cambiando el orden no cambia el signo del producto escalar. Luego vamos a escribir primero el vector diferencial de R multiplicado escalarmente por el vector diferencial de L multiplicado vectorialmente por B. La diferencial de T la hemos sacado fuera. Esto es un producto mixto. El producto mixto se calcula mediante el determinante de las componentes de los vectores que intervienen en el producto mixto. En la primera fila se ponen las componentes del vector diferencial de R que multiplica escalarmente a los dos vectores multiplicados vectorialmente. O sea, en este mismo orden, ese producto mixto en la expresión de determinante es diferencial de R sub X, componente en X de la diferencial de R, aquí iría la componente en Y, diferencial de R sub Y, y aquí la componente en Z. No las escribo porque ya sabemos de lo que estamos hablando. Aquí iría diferencial de L sub X, la diferencial de L sub Y y la diferencial de L sub Z. Y en la tercera fila iría la componente B sub X del campo B, aquí iría la componente B sub Y y aquí la componente B sub Z. Ahora, si cambiamos dos filas de orden, cambia el signo del determinante, pero si cambiamos dos veces dos filas, no cambia. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, primero vamos a cambiar estas dos filas y luego a esas dos con la primera fila, o sea que pasamos el B sub X a la primera fila, B sub Y y B sub Z. Pasamos B sub X, B sub Y, B sub Z a la primera fila, con lo que queda, y no cambia el signo, como hemos dicho, porque hacemos dos cambios de filas, B sub X, B sub Y, B sub Z, diferencial de R sub X, diferencial de R sub Y, diferencial de R sub Z, y diferencial de L sub X, diferencial de L sub Y y diferencial de L sub Z. Y ahora vamos a cambiar de orden estas dos filas, por lo que luego veremos. O sea, y entonces sí cambia el signo porque cambiamos de orden dos filas. Entonces, dos filas que están una a continuación de otra. Entonces queda B sub X, B sub Y, B sub Z, diferencial de L sub X, diferencial de L sub Y, diferencial de L sub Z, y aquí la diferencial de R sub X, diferencial de R sub Y y diferencial de R sub Z. O sea que el orden ahora de este producto mixto es primero el vector campo B, después el vector diferencial de L y luego el vector diferencial de R. Entonces nos queda, de acuerdo con este cambio, que la fuerza electromotriz es igual a menos, como hemos cambiado a este orden, hay que poner el menos 1 partido por la diferencial de T de la integral curvilínea
del campo B mantenemos los signos de multiplicación, el escalar y el vectorial donde están, porque corresponde a este producto mixto, por diferencial de L, vectorial, producto vectorial por diferencial de R. Diferencial de L por diferencial de R es la diferencial de S en forma vectorial. Pues es el producto vectorial del diferencial de L por diferencial de R. Si aplicamos la regla de Sacacorchos, obtengo diferencial de S en el sentido indicado aquí. Luego, si diferencial de S es igual a diferencial de L por diferencial de R, sustituyendo aquí, queda que la fuerza electromotriz es igual a menos 1 partido por la diferencial de T por la integral del producto escalar, integral curvilínea, de B por diferencial de S. Esta integral, la integral de B, integral curvilínea por diferencial de S, ¿qué representa? Pues representa el flujo sobre la superficie de barrido, esta superficie lateral que aquí en esta vista, si miramos por A, se ve aquí la superficie de barrido de las diferenciales de L, lateral inclinada. Esa superficie lateral, el flujo sobre esa superficie lateral es precisamente esta integral. La diferencial de S, el área diferencial, multiplicada escalarmente por B, es el flujo elemental. Si lo extendemos a toda la curva, a todo el circuito en la posición gamma, pues eso es el flujo total sobre esa superficie lateral. No es una integral de superficie, es una integral de línea. ¿Por qué es una integral de línea en vez de superficie? A esto lo voy a llamar phi sub dl, flujo sobre la superficie de barrido lateral. Es una integral de línea porque el vector diferencial de L, ese vector que tenemos aquí, es constante en todo el recorrido, en toda la curva cerrada del circuito. El único cambio es el de diferencial de R. En cuanto a la integral, se entiende, el campo B variará correspondientemente a cada punto, pero en cuanto a la integral, lo que varía es la diferencial de R. Por eso, como solo varía la diferencial de R en cuanto a la integración, esa es la integral curvilínea. Y esta integral curvilínea me define el flujo sobre esa superficie lateral que hemos punteado aquí. Aquí se ve punteada y aquí se ve definida por los vectores diferenciales de L. La posición de diferencial de S, que por eso hemos cambiado el sentido del producto vectorial, es la que hemos definido en esta vista lateral y también aquí, como el flujo total sobre la superficie que encierra la espira en la posición gamma prima y la que encierra en la posición gamma se puede relacionar con este, como ahora vamos a ver. Necesito dar un sentido al flujo sobre la superficie lateral. Por eso hemos alterado el orden. Ahora vamos a ver si es el correcto o no. Bueno, pues entonces resulta que el flujo sobre la espira en la posición gamma prima, que vamos a llamar phi sub gamma prima, es igual al flujo sobre la superficie que compone la posición gamma superior, esta posición de la espira superior que encierra la superficie en la posición gamma
más la superficie lateral de barrido, es otra superficie también, que se apoya en el mismo circuito en posición gamma prima. Luego, como ya vimos, el flujo sobre cualquier superficie que se apoye continua. Naturalmente esta superficie es continua en el sentido de que no deja huecos. Pues esta superficie y esta otra, vista en perfil, dan el mismo flujo. O sea que el flujo sobre la posición en gamma prima es igual al flujo en la posición gamma, que es el flujo sobre esta superficie del campo, más el flujo sobre la superficie lateral de barrido, que hemos llamado phi sub dl. Luego entonces, phi sub dl es igual al flujo del campo magnético en la posición de la espira, gamma prima, menos el flujo en la posición gamma. ¿Esto qué es? Esto es la variación de flujo de las dos posiciones, de la posición gamma a la gamma prima, que podemos llamar diferencial de phi. O sea que esta diferencial de phi representa la variación de flujo de la posición gamma a la posición gamma prima, que es el flujo que hemos calculado aquí, phi sub dl. El sentido, como ya he dicho antes, de la diferencial de S tiene que ser el que hemos indicado aquí. ¿Por qué? Porque si observamos la posición y los sentidos de los campos y de los demás vectores, el vector diferencial de S tiene que estar orientado o tener una componente hacia arriba como el vector S1, si llamamos S1 al área encerrada por la espira en la posición gamma. Ese vector que está relacionado con el vector diferencial de R por la regla del sacacorchos. Si giramos el sacacorchos según el sentido de diferencial de R, obtengo el sentido de S1, del área encerrada por la espira de la posición gamma. Luego, como este flujo de este lado, que es el de aquí, como vemos aquí, suma al flujo en la posición gamma, es una suma, lo que tiene que dar, pues tiene que tener diferencial de S componente hacia arriba como S1. Por eso el producto de diferencial de L por diferencial de R, en este orden, para que diferencial de S tenga orientación hacia arriba. Y en el otro extremo, ¿qué pasa? Pasa lo contrario. En el otro extremo, en la superficie punteada de la parte de detrás o de la parte de arriba, esta otra parte, aquí el flujo resta porque el flujo aquí, el campo B pasa al interior encerrado por las dos superficies, mientras que en gamma y en esta parte sale, el flujo es saliente, aquí es entrante. Luego aquí la diferencial de S tiene que ser hacia abajo, que es como aparece cuando multiplicamos diferencial de L por diferencial de R. Entonces, diferencial de L por diferencial de R va hacia abajo, como está aquí representado. Luego los sentidos son los correctos. Entonces, hemos definido pues el flujo diferencial de phi como el flujo phi sub dl, flujo sobre la superficie de barrido lateral, y si sustituimos aquí, pues me queda que la fuerza electromotriz es igual a menos diferencial de phi, que es la integral, partido por la diferencial de t, que es la ley de Faraday. O sea que en este caso concreto del movimiento de la espira en el campo de un circuito cerrado en un campo permanente, magnético permanente, se obtiene también la ley de Faraday. Ya digo que es un caso particular. Y ya dije al principio que la ley de Faraday general no se podía deducir
era una ley experimental. Aquí, en este caso concreto, sí la hemos podido deducir.